Ir mandando sus mensajes al más 569-8521-2360. Recuerda que tenemos regalos para el Día del Padre. No los vamos a regalar hoy día, vamos a seguir con el concurso porque queremos que muchos participen, porque además, por ejemplo, los libros o los zapatos se pueden ir a regiones. La cerveza es más difícil, pues se pueden quebrar, pero ahí usted verá, participa con nosotros con las características de sus Nada padres. es imposible, nada es imposible. Ni una, como dijo el Nico. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN. La voz de todos, para todo Chile. Y hablando de que nada es imposible, se suele decir que Chile no es un país de desarrollo, ni en la ciencia, ni en la tecnología, que faltan espacios para las niñas en la ciencia, que muchas veces nos limitamos a los insumos, los productos básicos, pero que limitamos las ideas, los proyectos, y a nosotros por eso nos encantan este tipo de historias que nos permiten demostrar que no siempre es así y dar a conocer y ojalá visibilizar a jóvenes que están llevando su talento incluso a otras fronteras. Porque estamos hablando de un concurso, cállense esta, es una competencia que se realiza en China, donde hay una que otra persona. No, en cualquier lado. Caleta. Y de tecnología. Ya, y participan esas cosas, 220.000 estudiantes. que en China puede ser. Estudiantes y docentes son 220.000. Es como un colegio de allá. Claro, puede no, ser pero un colegio. son de educación superior. Ya, harta gente. 2.000 instituciones de educación superior y más de un centenar de países. Y en ese contexto hubo 3 equipos chilenos que lograron llegar al podio de la competencia que realiza el gigante tecnológico chino Huawei, además, y que este año tuvo a Alan Lander, Jorge Soto, 2 de los jóvenes estudiantes que están aquí con nosotros. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, chiquillos. Gracias por venir. Y al profesor César Salinas de INACAP también, que está con nosotros. ¿Cómo están? Bien, muy Profesor. bien. Muchas gracias por la invitación. A usted. Vamos a partir dando los nombres de los equipos. El Computing Track Team de Duoc UC estuvo integrado por Adam, por Jorge y por Francisca Barrera. El Cloud Track Team de INACAP fue compuesto por Antonio Díaz, Bastián Oñate y Felipe Seguel, y el Network Track Team de INACAP lo formaron Germán Fagalde, Francisco Loncomilla y Joan Luis Millaldeo. Eso va a dar los nombres de los que participaron. Ahora, lo primero, me imagino que no habían ido antes a China, ¿sí? No, nuestra primera vez. Ya, sí. Cuéntenos al tiro el impacto, así. O se bajaron del avión y fue como, oh. Mira, yo iba con las expectativas altas, según yo, y cuando llegué a China me pasaron 100 veces por encima. Fue como, wow, ¿qué es todo esto? La tecnología, la inteligencia artificial, el tema de vehículos autónomos, los vehículos eléctricos, todo una locura. Y bueno, el calor también, impresionante. La temperatura le tocó compleja. Sí, es como Brasil, es un calor húmedo y fue un poco pesado. ¿Cómo se llama el lugar donde estaban? Shenzhen. Sí, Shenzhen. Es una ciudad chica de tener unos 8 millones de habitantes. Claro. Una ciudad pequeña para... Son casi 20 en realidad. 20, como Chile. No, sí, una ciudad más bien mediana. Sí. Más Oye, bien ¿para mediana. ti cómo fue el impacto, Jorge? Fue impactante, o sea, ya el hecho de llegar a un aeropuerto tan gigante como es el de Shenzhen, que tiene incluso una estación de metro que interconecta las distintas estaciones, ya fue un golpe. Como decía Alan, igual el tema de la temperatura, que la sensación térmica rodeaba los 40 grados con humedad sobre el 90%, entonces era como un pequeño sauna. ¿Y el Un pequeño... idioma? El idioma es complejo, pero teníamos la ventaja de que como íbamos por el tema de Huawei, era todo en inglés, y aparte con los traductores uno podía igual comunicarse con la gente, y generalmente el lenguaje humano de las De señas. señas, y los ojos, Hay los algunas gestos. cosas que se Claro. entienden. Onomatopeyas por todos lados. Claro. Sí, entonces... Profe, ¿cómo fue, digamos, esta experiencia? ¿Qué fue lo que ustedes presentaron además y que permite este lugar tan destacado en los diferentes grupos que enunciamos al comienzo? Claro, lo interesante de este proceso es que Huawei como institución crea academias tecnológicas en Latinoamérica. Entonces crea un fortalecimiento de los talentos desde las diferentes aulas de la academia y eso lo permite insertar en el mundo laboral. Entonces esto es una estructura que está predefinida con el objetivo de tener los mejores talentos en los cargos tecnológicos que son el día de mañana. La experiencia específica de este ejercicio fue en los tracks de redes, en los tracks de cloud computing y en el track de computing, probablemente tal. Entonces, vemos que nuestros talentos acá en Chile están creciendo, nos damos cuenta que las tecnologías que hacemos acá en la educación TP efectivamente permite la portabilidad. Lo mismo que hacemos con los chicos acá en Chile, se puede hacer perfectamente en cualquier parte del mundo. Y un ejemplo es que lo hicimos en China. Claro. Estudiamos, competimos con diferentes países, habían equipos africanos, también latinoamericanos, colombianos, peruanos, habían equipos europeos. Entonces, existe un concepto que nos permite entender que la parte técnica se está desarrollando bastante bien. Nos estamos preparando para lo que es la transformación digital, para ir adoptando esas tecnologías.
Y en el caso mío, en INACAP particularmente, nosotros estamos desarrollando transferencias, procesos de inclusión laboral donde podemos tomar personas que tienen experiencia y hacen algunas pruebas específicas y pueden llegar a avanzar en las carreras tecnológicas. Y por otro lado, también estamos tomando la tercera edad. Hay 2 becas que son las becas Dorada y Plateada, donde personas de 50 años pagan menos arancel y de 60 años no pagan nada en la beca Dorada. Entonces, en ambos extremos nos estamos preocupando de que la tecnología esté avanzando. Entonces, esta oportunidad que nos da Huawei, que hay que agradecerla, da la posibilidad de que tomar estos talentos y poder insertarlos en diferentes partes del mundo, y además obviamente quedan en la base de datos de recursos humanos de Huawei, que es lo otro interesante. No, pero además, claro, pensemos que siempre a nosotros nos gusta destacar estas iniciativas público-privadas, y de repente le tenemos miedo a decir las cosas privadas o sector público y separarlos mucho, y de pronto pueden ser, en este caso, mejorar la educación en nuestro país, que obviamente es súper relevante. Hoy día hay jóvenes que están dando la PAES de invierno, por ejemplo. Hay toda una discusión a propósito de que, bueno, si lo que hay que elegir son carreras rentables, ¿no? En el caso de ustedes, chiquillos, ¿cómo fue? ¿Siempre fueron computiles, como se decía, o no? Ciertamente, sí. Desde pequeño me gustó lo que era la tecnología y la programación. Por ejemplo, cuando tenía como 8 o 9 años, diseñé una página web a base de pura curiosidad y videos en YouTube. Así que siempre estuve la predisposición para el desarrollo tecnológico. A los 8 años, mira. Sí. No, a los 8 años. Tremendo, sí. No. Y en mi ¿Y en caso, tu caso, igual sí, de chico he sido ñoño. Igual, a mí mi parte principal fue la parte eléctrica. Antes había estudiado ingeniería eléctrica y después me cambié al lado informático. Y sí, también me ha gustado desde muy pequeño el tema de las ciencias de la computación, el tema web también bueno, soy un poquito más viejo que Alan. Y desde los 90, principios de los 2000 también siempre me interesó mucho el tema de la informática. Una de mis pasiones es Linux y justo es uno de los temas que nos tocó ver mucho allá. Entonces, sí, me declaro un ñoño de nacimiento. Oye, y en términos de lo que les gusta y pensando, no sé, a futuro, primero, ¿se asombraron con algunas cosas que vieron o no? Y si llegaron con ideas como para empezar a plantear acá. Bueno, creo que... Ahí Jorge abrió los ojos así, pero cuando dije lo del asombro abrió los ojos. Creo que conseguir algo que no me haya asombrado sería lo difícil, porque todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En cuanto a tecnología, el manejo de la inteligencia artificial en China está muy avanzado y adaptado hacia la sociedad. Es algo increíble. El otro tema que tenemos también es el acceso que tiene la gente a esa clase de tecnologías. Es muy fácil. El tema también de las aplicaciones centralizadas me pareció un concepto muy interesante que en Chile se podría desarrollar, porque tienes 2 aplicaciones que lo hacen todo. O sea, no necesitas más. Claro. Hay una que se llama Alipay, en este caso, que fue desarrollada por AliExpress, que puedes hacer desde pagar tus compras hasta reservar un hotel y comprar un vuelo de avión. O sea, lo tienes todo. Pedir un Didi, comprar ropa, pedir para casa, es algo que... Todo lo que es asistencia, todo lo que es asistencia. También tienen para traducir imágenes, traducir texto y traducir voz. Todo en la misma aplicación. Me parece algo interesante porque en China me sirvió mucho más esa aplicación para traducir propia de ellos que Google Traductor o las que yo descargué. Porque, como se mencionó mi compañero Jorge, los chinos hablan en infinitivos, por ende, la traducción al español es muy tosca. Entonces, cuando como Tarzán, yo comer. Yo correr. Yo correr, yo comer, entonces... ¿Por qué pensaste en correr? No, porque el primer verbo que se me ocurrió... Era comer. Ya, yo comer, siempre, es que en este programa siempre hablamos conmigo. Efectivamente. No, yo volar. Y en cambio, cuando lo traducía con su aplicación, me traducía la versión completa con sentido. Y es algo que usé bastante. Claro. Muy interesante todo. ¿Y tú, Jorge, que abriste los ojos? Sí. Bueno, yo concuerdo con Alan en el tema tecnológico, la unificación del pago, que bueno, es algo que, por ejemplo, se ve en Brasil ahora, que también están teniendo un pago unificado para el comercio en general. Sí, hay uno solo. Sí. Y a mí me impactó igual el tema cultural, el tema de cómo la gente se organiza, cómo tienen un pensamiento mucho más colectivista y mucho más familiar. Aunque, bueno, todo lo que se habló en los 90, 80, con el tema de tener un solo hijo, qué sé yo, ha avanzado mucho la sociedad en ese tema. Entonces, el tema de la estructura social, de la estructura familiar, a mí me impactó mucho. Lo encontré bastante interesante como para valorar y traer un poquito también de la cultura oriental hacia acá, que cada vez estamos un poquito más individualistas. Entonces, bueno, y también la tecnología, obvio. Y la naturaleza, porque, bueno, Shenzhen es una ciudad que es una ciudad piloto y es la ciudad con más áreas verdes en toda China. Mira. Entonces tiene parques, tiene selva, es una cuestión impresionante lo bello que es ese lugar. Debe haber protección, pues bueno, la mirada sostenible que también y tiene para que ver agregarlo con más eso, en base a
en la naturaleza y la tecnología, el contraste que genera es precioso, porque tú ves el edificio más nuevo tecnológicamente junto a un bosque increíble y es como... Y se puede. Se puede, es algo hermoso de ver, de presenciar y de estar ahí mismo. Estamos conversando con Alan Lander y Jorge Soto, estudiantes del Duoc UC, y con el profesor César Salinas de INACAP a propósito de su participación en China y de además las premiaciones, los reconocimientos que tuvieron, ¿no?, los 3 equipos chilenos que nos representaron en esta competencia organizada por Huawei. Profe, y cuando los chiquillos decían, claro, ya se sorprenden de toda la innovación y uno sabe que China es un gigante tecnológico, ¿no? Lograr un tercer lugar tiene mucho más mérito, porque nosotros pensamos que seríamos, no sé, como que la selección chilena jugara hoy día con Brasil y pretendiera ser campeón mundial. Claro, justamente ese es el análisis que hacemos nosotros doble clic, porque efectivamente lo que hacemos nosotros es traer la tecnología que está en diferentes partes del mundo a nuestra aula. Entonces podemos darnos cuenta que los estudiantes que se están preparando hoy día tienen las competencias necesarias para salir a enfrentar los diferentes desafíos que se producen. O sea, están actualizándola. Sí, de hecho, todos estos estudiantes que eligieron el mundo de la tecnología saben que hay una sombra gigantesca que es la obsolescencia. Entonces, nosotros tenemos que avanzar contra la obsolescencia, constantemente estar actualizados. Las aplicaciones no son para siempre, tienen un ciclo de vida bien cortito, entonces uno tiene que ir actualizando los diferentes sistemas y tecnologías. Y con la aparición de estos apoyos, porque al final son apoyos que la inteligencia artificial, los diferentes sostenes tecnológicos que te permiten hacer clases. Yo le digo a los alumnos, cuando ocupan la inteligencia artificial, hay que ocuparlo con el propósito de validar lo que uno está haciendo, no con el propósito de que te haga la tarea. Entonces, claro, exacto. No, esa es como la mirada. Y en la visita misma tuvimos la posibilidad de hablar con el cónsul de Chile en China. Entonces ese fue un tema bastante interesante, donde nos recibió cerca de media hora, 40 minutos, donde conversamos los diferentes temas que China y Chile tienen actualmente. Y uno de los temas de la vinculación y la educación se está generando a través de estos espacios que generan esta industria. Entonces es bien interesante poder ver que la industria permite este espacio de casa de talentos para poder aportar al crecimiento tecnológico. Y nosotros acá en Chile podemos lograr eso con la educación TP. Eso es súper bueno y súper poderoso. De hecho, aquí hay 2 instituciones. Claro. Y estamos demostrando que efectivamente esto es así, porque buscan los objetivos claros. Entonces, si uno ve la academia que tiene, en este caso Huawei, con todos los contenidos 5G, lo que es comunicaciones, multiplexación, etcétera, todas las cosas que te permiten formarte como profesional tecnológico están presentes, y hay alumnos que están. Y ahora estamos más contentos porque también hay más participación femenina. Entonces, sí, pues, estamos contentos en ese sentido. Saludos a Francisca Barrera de nuevo. Sí, saludos. Saludos, Frank. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación, porque nos vamos a ir al Palacio de la Moneda. Habla el subsecretario del Interior, Diana Copa. Sí, hasta ahora habla el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, de diferentes temas. Aquellas medidas que tienen por objeto avanzar en control fronterizo. En segundo lugar, quisiera dar cuenta de la situación que ha conocido la opinión pública con ocasión de una investigación de la Contraloría General de la República en el contexto de el ingreso de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, ingresados al país en el 2025. En primer lugar, quisiera señalar que lo que sabemos hasta ahora es que hay una investigación en curso de parte de la Contraloría General de la República. Esa es una investigación cuyo resultado final aún no se conoce. Lo que se ha dado a conocer es un preinforme de fecha del 14 de abril y que es parte de una investigación donde lo que sabemos es que hay hechos potencialmente muy graves. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? En primer lugar, poner a disposición todo el servicio de migración y extranjería con el objeto de aportar todos los antecedentes necesarios para que esta grave situación se pueda esclarecer. En segundo lugar, quisiera señalar que con fecha 15 de junio, el día de ayer, como este es un informe cuyo resultado final aún no se conoce, pero a través de la opinión pública se tomó conocimiento parcial del preinforme, en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal, el director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público
por el eventual delito de tráfico de personas migrantes. Palabras del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que dice que esto es una investigación en curso, que han puesto a disposición todos los antecedentes al Ministerio Público y que también se ha ingresado una denuncia por eventual tráfico de menores. Palabras entonces del subsecretario. Próximamente también le vamos a preguntar, por supuesto, por esta reunión que tuvo hace pocos minutos atrás con el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. Bueno, todos los detalles los vamos a tener, por supuesto, en el mediodía en ADN. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Nosotros seguimos aquí en el estudio conversando con los estudiantes Adam Lander, Jorge Soto, estudiantes de Duoc UCEI, con el profesor de INACAP, César Salinas, que estuvieron en China hace poquito a propósito de una competencia en la que 3 equipos chilenos lograron el tercer lugar, que habla de la tecnología, de cómo nos estamos adaptando, de cómo nos sorprendemos, lo estábamos comentando aquí. Y profe, usted decía, claro, nos estamos actualizando los contenidos, pero también la discusión que hay en la sociedad es que nos falta mucha educación digital, por ejemplo, ¿no? Está toda la discusión de si los niños jóvenes y adolescentes tienen que tener teléfonos o no, que si tienen que entrar a las aplicaciones y que tiene que ser con una clave única, pero a la vez se dice, bueno, lo que pasa es que hay que educarnos, tenemos que aprender. ¿Cómo lo ven ustedes que están metidos en el mundo de las tecnologías y que nos van a representar incluso al extranjero? Básicamente lo que vemos que para fortalecer estos procesos hay que tener educación. La educación, eso permite crear cultura, y dentro de la cultura nosotros podemos tomar decisiones que son las correctas. A veces el crear un control específico o restringir el uso de ciertas tecnologías hace que las mismas personas, los niños, se sientan frustrados en alguna medida si están utilizando las redes sociales con la penetración que tienen y la información que llega. Además, la disponibilidad hoy día acá en Chile de los dispositivos electrónicos de estas características es bastante amplia. Entonces, sí, pues hay más celulares que gente. Tal cual. Es cosa de meterse a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ver estadísticas y vemos el crecimiento exponencial que ha tenido el uso de la tecnología desde el punto de vista y cómo va desapareciendo los puntos fijos y va apareciendo los puntos móviles. Entonces, el crecimiento es ostensible y es necesario, porque hoy día tenemos conectividad, el uso de los celulares es una realidad. Y por otro lado, el tema de la ciberseguridad, que hay que proteger el perfil de las personas, hay que proteger sus datos, y eso también conlleva que la formación de los mismos estudiantes que están en estas áreas tecnológicas sean los embajadores de esto. Entonces, si tenemos más alumnos que permitan hablar específicamente de estas cosas y enseñarle al resto de la población que no maneja estos términos, estamos súper bien. Y yo creo que ese es el camino que estamos siguiendo las instituciones a este nivel. Y en ese sentido, chiquillos, como escuchamos al profe y todo eso respecto a ciertas distancias y cómo se acortan esas brechas y lo relevante que es la educación para eso, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, que salen desde un momento de estudiantes que están en mercados laborales probablemente, pero que son muy jóvenes ambos, ¿no? En términos de futuro, en un momento en que a veces aparecen cifras que son complicadas y te dicen que tenéis que estudiar una cosa que sea rentable y la otra no, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes desde algo que termina siendo, y ambos lo dijeron, su vocación desde chicos, pues, ¿no? Bueno, yo considero que uno debe estudiar lo que a uno le apasiona, porque ciertamente las habilidades blandas son súper fundamentales al momento de hacer negocios, pero si tú haces algo que te gusta, puedes desarrollarte muchísimo más en diversos aspectos que no son necesariamente tu área para poder subsistir en este mundo. Considero que es parte fundamental de que ames lo que hagas. Sí. Eso es verdad, porque si no a uno se le nota cuando trabaja obligado. Sí. ¿Y tú, Jorge? Coincido en varios puntos con Alan y también, bueno, creo que, como igual decía el profe, es importante el tema de la educación desde pequeños, como más que cómo, sino que para que tengamos y tomemos decisiones concretas y decisiones que sean importantes en nuestro futuro, porque si bien, como dicen ustedes, ahora actualmente se está diciendo, sí, estudien algo que sea rentable, y eso muchas veces nos va a hacer tomar decisiones que probablemente mucha gente va a decir, ya voy a tomar una decisión rentable, pero puede ser el tiro por la culata, puede que no te guste. Entonces, creo que el tema de la educación debe ser un centro, un eje fundamental en la sociedad. Y para eso igual, bueno, hay que legislar bien, hay que entender qué es lo fundamental para crear una buena sociedad que tenga una cultura más allá de la cultura basura que se ve actualmente en redes sociales o en muchos países donde, no sé, pues, vamos a hablar un poquito más al norte del continente, bien al norte, donde actualmente los jóvenes que están rindiendo pruebas sobre los 15 años tienen resultados en temas de comprensión lectora bajísimos. Sí.
Entonces, si la educación básica no nos da las herramientas para poder tener una comprensión del medio, difícilmente vamos a poder tomar una buena decisión en el futuro. Claro. Entonces, bueno, y para seguir teniendo representación internacional, jóvenes con ustedes, instituciones que trabajan en conjunto, contémosle un poquito a la gente que nos está escuchando en qué consistía su proyecto, la participación y en términos prácticos cómo se aplican. Claro. Bueno, partir con que, Huawei creó la ICT Competition el 2015 y generalmente compiten sobre 100 países y en este caso Chile fue con 16 representantes a la competencia regional. Y en nuestro track nosotros tuvimos que ver soluciones prácticas para sistemas enfocados en lo que son sistemas operativos, base de datos y migración de sistemas. Como para que uno no vaya al banco y te digan, ay, se nos cayó el sistema. Exactamente. ¿Eso? A cualquier institución que uno va, no, es que se me cayó el sistema, vuelva después. Un poco más basado en, al menos la tercera parte, que fue con los sistemas operativos, es de manejos de arquitectura, en la diferencia en los lenguajes, como lo sería... Por ejemplo, el lenguaje de un computador Windows normal con Intel Core, los procesadores, a un computador Mac de Apple que tienen sus propios procesadores. Entonces, lo que nosotros hacemos es la migración de la información para que no hayan problemas entre ellos mismos de comunicación. Claro. Entonces, o sea, como unificar un lenguaje para que sea comprensible para todos. Más que todo, generar un canal de comunicación entre ambos donde no hayan errores. Entonces, para que puedan funcionar simultáneamente en ambas partes. Traspasar informaciones y demás. Okay. Claro, se entrega una seguridad porque, por ejemplo, ahora China está creando unos procesadores bien avanzados que se llaman los Kunpeng 920 y la idea es que se muestre a la industria que hay seguridad porque esos procesadores solo se fabrican allá, solo existen. Lo mismo en la fibra china que viene para acá y todo. Sí, entonces... ¿Cable chino? Cable chino. ¿No se encontraron con el cable chino? No. Lo vimos por allá. Sí, lo vimos. Se escondió. Lo siguieron. Sí. Pero sí, en realidad tiene que ver harto con el tema de las ciencias de la computación y, por ejemplo, los otros tracks de los compañeros vieron temas de redes que ahí el profesor es un experto y les puede contar un poquito más acerca de ello. Profe, cuéntanos. Les cuento al tiro. Sí. De hecho, lo interesante de este proceso que hizo Huawei, que va desde el aula, donde se inscriben los estudiantes directamente a la academia, después se hace una selección dentro de la institución y después en la institución se hace una final nacional y se eligen a los representantes de Chile y después una final regional. Y los primeros que quedan en la final regional van a China. En particular, por ejemplo, en el caso de las redes, se tomó una topología de red suponiendo una solución completa para lo que es diferentes tipos de comunicación de punto a punto. Entonces, esto significa crear una red para todos los componentes que significan, todos los dispositivos de comunicación intermedios que permitan esta comunicación. Es como un proveedor de servicios que tenemos acá, y ese ISP, que es el proveedor de servicios, te permite conectarte con otro en un ejercicio que les pasaron a los chicos una guía de 60 páginas que tenían que resolver en 8 horas, que era el problema que fue allá en China. Entonces, mirando la preparación, cada uno de esos componentes, si uno lo colapsa en bloques, cada bloque representa una componente importante para lo que es la comunicación, y cada una de esas cosas se evaluó. Por eso se asignaron esos puntajes, sí. Súper contento y orgulloso. Por otra parte, el track de Cloud Computing, que Cloud ahora se utiliza bastante, es generar estas mismas arquitecturas, pero ahora en la nube de Huawei. Entonces ahí nosotros ocupamos las nubes con los recursos disponibles y todo lo que está virtualizado lo podemos ejemplificar como procesos de negocio que están viviendo ahí. Entonces, por un lado se hace la competencia, pero por otro lado también se crean realidades de empresa. Entonces los chicos cuando llegan al mercado ya tienen las competencias adquiridas para poder solucionar problemas reales de empresa. Claro. Eso es como lo interesante del ejercicio. Bueno, y lo importante de esta conversación era conocer que estas historias se están desarrollando en nuestro país, que estamos efectivamente actualizando, como decía el profe, los contenidos para los jóvenes que están ingresando a estudiar tecnología en general y que además tenemos representación internacional, así que queremos felicitarlos a ustedes, al resto de los equipos, por este logro y por haber llevado el nombre de Chile allá a China de muy buena manera, muchachos. Sí, estamos muy felices. Sin achicarse. Gracias. Así es. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. Felicitaciones. Gracias. Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian